baneos salvaron a Riftbound. Este es un análisis de 3 meses después de la primer banlist. Hasta hace apenas 3 meses, Riftbound recibió algo que muchos jugadores consideraban inevitable y algunos otros consideraban algo demasiado prematuro. Su primera lista de baneos. Eso es lo que tuvimos. La reacción fue inmediata. Algunos celebraron la decisión, otros pensaron que los desarrolladores estaban actuando demasiado rápido. Pero ahora que han pasado 3 meses, tenemos suficiente perspectiva para responder una pregunta importante. ¿Los baneos realmente ayudaron a Riftbound o terminaron perjudicando al juego? Hoy vamos a analizar qué ocurrió antes de la banlist, por qué se aplicó y cómo luce el metajuego actual después de aquella decisión. Pero, ¿qué es un baneo y por qué existe? Bueno, antes de entrar en materia, vale la pena aclarar algo. Un baneo es la prohibición oficial de una carta dentro del juego competitivo. Normalmente ocurre cuando una carta o una combinación de cartas genera problemas graves para la salud del juego. Sin embargo, en Riftbound, los desarrolladores no se limitan únicamente al poder de una carta. Existen 4 métricas fundamentales que utilizan para evaluar si una intervención es necesaria. Número 1. Impacto en la participación. Si una carta o estrategia provoca que menos personas quieren asistir a una Nexus Night, Skirmish o Regional Qualifier, se convierte en un problema para el ecosistema competitivo. Un juego saludable necesita jugadores participando. Número 2. Experiencia negativa de juego. No se trata solamente de ganar o perder. Se trata si los jugadores sienten frustración constante, impotencia o aburrimiento al enfrentarse a un mazo determinado. La experiencia general se deteriora. Número 3. Combos que rompen el juego. Cuando una secuencia de cartas genera situaciones extremadamente opresivas o parece eliminar cualquier posibilidad de respuesta, los desarrolladores lo consideran una señal de alerta. Número 4. Dominancia excesiva de un arquetipo. Quizás el indicador más visible. Cuando un solo mazo monopoliza torneos, ocupa la mayoría de los tops y limita la variedad estratégica. El metajuego comienza a sentirse estancado. Y precisamente eso fue lo que ocurrió. Y es que apareció un problema, el problema llamado Draven. Para entender la banlist debemos viajar al 30 de marzo. En ese momento, el metajuego de Spirit Forge estaba atravesando una situación crítica. Draven no era simplemente uno de los mejores mazos. Draven era el mazo. Condicionaba Nexus Knight, condicionaba Skirmish, condicionaba Regionals Qualifier y sobre todo condicionaba la forma en que todos construían sus listas. No importaba qué quisieras jugar, la primera pregunta siempre era ¿cómo le gano a Draven? Y si la respuesta era no puedo, probablemente ni siquiera valía la pena considerar ese mazo. Uno de los ejemplos más claros ocurrió durante el Regional Qualifier de Las Vegas, donde Draven dominó de forma aplastante los puestos más altos del torneo. Los top 8 comenzaban a sentirse repetitivos, las finales eran repetitivas, las transmisiones eran repetitivas y el metajuego se volvía cada vez más monótono. Draven contra Draven, una y otra vez. Muchos jugadores comenzaron a mostrar señales de agotamiento, la participación en eventos locales disminuyó, las discusiones de la comunidad giraban siempre alrededor del mismo problema, y una gran parte de los jugadores simplemente esperaba que llegara el set 3 para cambiar de aire. Y fue entonces cuando Riot decidió intervenir. Las cartas afectadas fueron Draven Vanquisher, Call Shot, Fight or Flight, Scrap Heap, los Battlefield de Dreaming Tree, Obelisk of Power y Rivers Row. Aunque todas tenían relevancia dentro del ecosistema competitivo, algunas destacaban especialmente. Call Shot era una auténtica pesadilla para estrategias Miracle, como Ezreal Miracle y Draven Miracle. Fire or Flight permitía intercambios absurdamente eficientes, y varios de los Battlefield reforzaban patrones de juego extremadamente difíciles de responder. La intención era clara, no eliminar a Draven, sino devolverlo al resto del metajuego. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Pero la pregunta aquí es, ¿funcionó la banlist? La respuesta corta es sí. Pero para entender el porqué, debemos observar qué ocurrió después. Draven siguió siendo competitivo, siguió ganando partidas, siguió siendo una amenaza, pero dejó de ser el centro absoluto del universo competitivo. Pasó de ser un mazo dominante a convertirse en un mazo tier A, fuerte, respetable, pero no inevitable. Y eso abrió la puerta para que otras estrategias pudieran respirar. Y esto nos llevó al nacimiento de un nuevo metajuego. Tras los baneos, llegó el Regional Qualifier de Lille. Ahí apareció una nueva historia.
Pedro Squirtle consiguió la victoria con Azir. En aquel momento parecía simplemente un resultado importante. Sin embargo, visto con perspectiva, aquella victoria fue nada más el inicio de algo mucho más grande. La primera piedra de una historia que culminaría semanas después con su segundo campeonato consecutivo en Utrecht. Pero más allá de Squirtle, lo realmente importante era lo que estaba ocurriendo en el metajuego. Por primera vez en mucho tiempo comenzábamos a ver variedad, comenzábamos a ver innovación, comenzábamos a ver creatividad. Y esa tendencia alcanzó su punto máximo en Utrecht. Utrecht, la prueba definitiva. Si existe una evidencia clara que la Banlist funcionó, probablemente sea el top 8 del Regional Qualifier de Utrecht, porque por primera vez tuvimos algo extraordinario. 8 leyendas diferentes en el top 8. Azir, Rek'Sai, Darius, Master Yi, Diana, Zed, Víctor, Annie. 8 jugadores, 8 estrategias, 8 identidades completamente distintas, sin mirrors, sin finales repetitivas, sin la sensación de estar viendo la misma partida una y otra vez. Cada enfrentamiento aportaba algo nuevo. Cada ronda ofrecía una experiencia distinta. Y eso es exactamente lo que queremos ver en un juego de cartas competitivo. Y es aquí donde entra el caso de Rek'Sai, cuando los underdog vuelven a existir. Quizás uno de los mejores ejemplos de esta nueva realidad fue Rek'Sai. Antes de Utrecht, muchos consideraban al mazo un tier B o incluso un tier C. Pocos esperaban verlo avanzar profundamente en el torneo. Sin embargo, Ramekiano demostró que en un torneo saludable los mazos menos populares también pueden competir. Sus partidas fueron algunas de las más memorables del evento, especialmente contra Bolívar Aurora, un enfrentamiento que muchos consideraban extremadamente complicado y lo daban por perdido. Pero es eso precisamente el tipo de historias que enriquecen a un jugador competitivo. Cuando el metajuego está sano, aparecen sorpresas como esta, aparecen innovaciones, aparecen jugadores capaces de desafiar las expectativas. Entonces, ¿los baneos fueron buenos o malos? 3 meses después, la evidencia parece bastante clara. La participación se estabilizó, la diversidad aumentó, la experiencia de juego mejoró y el dominio absoluto de un único arquetipo desapareció. La banlist no destruyó el juego, tampoco eliminó la competitividad. Lo que hizo fue devolver espacio al resto de estrategias para existir, y eso permitió que Riftbound evolucionara hacia uno de los metajuegos más diversos que hemos visto hasta ahora. Y en conclusión, la primera lista de baneos de Riftbound fue una decisión polémica, pero también fue una decisión necesaria. Los desarrolladores identificaron un problema, escucharon a la comunidad y actuaron antes de que el desgaste fuera irreversible. 3 meses después, los resultados hablan por sí solos. Un top 8 con 8 leyendas diferentes, nuevos campeones, nuevas estrategias y un metajuego que se siente más abierto que nunca. Por eso, si me preguntan hoy si los baneos fueron buenos o malos, mi respuesta es sencilla. Los baneos no solo fueron correctos, probablemente salvaron el rumbo competitivo de Riftbound en uno de los momentos más delicados de su historia. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que la banlist fue necesaria o piensan que Riot intervino demasiado pronto? Así que déjenme en los comentarios, los voy a leer y veamos qué podemos compartir.